Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. La guerra entre Ucrania y Rusia se está convirtiendo día a día en un terrible tormento para los rusos. Las operaciones del ejército ucraniano, que no dejan respirar a las unidades rusas, provocan revueltas bastante llamativas dentro del ejército ruso. Este proceso de rebelión, en el que también participa la población local rusa, está derritiendo a Rusia desde adentro. Mientras el Kremlin tiembla y el régimen ruso se derrumba, el pueblo ruso intenta todos los días romper las cadenas de los egos de Putin por su futuro. La llama de la ira del pueblo ruso es tan intensa que quema los edificios militares y administrativos rusos y arroja a sus comandantes a esta llama. Estas llamas, en los ojos del pueblo ruso, se alimentan de ira y dolor y pronto pueden extenderse al Kremlin. La furia del caos que se desató en Rusia con el anuncio de la decisión de movilización del líder Vladimir Putin fue la operación más importante que encendió la mecha. Con el anuncio del decreto de movilización por parte del líder Putin en la televisión estatal rusa, los ciudadanos rusos quedaron casi atrapados en sus pantallas de televisión. Hubo un silencio absoluto en Rusia durante un tiempo. Los lugareños rusos se lanzaron a las calles, sin saber qué hacer. Tan pronto como Putin declaró el decreto de movilización, al que se opuso la abrumadora mayoría en Rusia, las disposiciones de movilización se implementaron en todo el país. El líder ruso Putin anunció que con la decisión de movilización, 300.000 ciudadanos rusos serán reclutados voluntariamente para el ejército ruso. También fue aprobado por el ministro de Defensa ruso, Shoigu, que los ciudadanos rusos que no cumplan con los criterios para el servicio militar no serán incluidos en los 300.000, pero con el tiempo estos criterios se dejaron de lado y los regimientos de la Guardia Rusa detuvieron a quienes estaban en las calles de Rusia y los entregaron a las tropas. Como resultado de la persecución de los regimientos de la Guardia Rusa, se reveló que había personas enfermas, ancianas y discapacitados entre los ciudadanos para ser reclutados en el ejército ruso, sin tener en cuenta conceptos como crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos. El objetivo de la administración rusa era encontrar solo 300.000 voluntarios rusos. La expresión voluntario utilizada aquí quedó como adjetivo enfatizando solo 300.000. El ministro de Defensa ruso, Shoigu, hizo una declaración de que se corregirán las acciones erróneas de los ciudadanos rusos que no cumplan con los criterios para el servicio militar. Sin embargo, no se realizaron ajustes al respecto. Contra la movilización declarada en toda Rusia, los locales rusos realizaron decenas de protestas. Los ciudadanos rusos, que encontraron muy equivocadas las prácticas de Vladimir Putin, la administración del Kremlin y el Ministerio de Defensa ruso, llenaron la plaza de Moscú. Los ciudadanos rusos, que llenaron la plaza de Moscú, corearon consignas contra la guerra en curso en Ucrania y por el fin de la movilización en Rusia. Pero el líder dictatorial Vladimir Putin detuvo a 243 ciudadanos rusos que participaron en protestas contra la movilización en Moscú y muchas partes de Rusia a través de la policía rusa. Se sabe que los ciudadanos rusos que participaron en la protesta, donde las fuerzas de seguridad rusas fueron golpeados con porras, fueron torturados en las comisarías. Se ha anunciado que se impondrán sanciones penales muy graves a los ciudadanos rusos que participaron en estas manifestaciones de protesta mediante la apertura de un juicio judicial. Ningún individuo en Rusia puede expresar sus pensamientos libres de ninguna manera en contra de su líder Putin. Ahora vamos al pico de los levantamientos en Rusia. El ejemplo más elocuente de las acciones contra la movilización anunciada en toda Rusia ocurrió en la oficina de registro militar siberiana de Ust-Ilimsk. Un adolescente ruso de 25 años irrumpió en la oficina de registro militar en Siberia, cantando consignas de guerra contra Ucrania y Rusia. El joven ruso armado, que no permitió que intervinieran los oficiales de la oficina del registro militar, apuntó con el cañón de su arma a un comisario militar ruso y de repente apretó el gatillo. El comisario militar ruso, que recibió un disparo, cayó al suelo ensangrentado. Luego, la juventud rusa armada, que llevó a cabo la rebelión, dijo: «Nadie irá a la guerra». Con las palabras «es hora de volver a casa ahora», la juventud rusa expresó su reacción a la decisión de movilización anunciada por Putin en todo el país. En Rusia, las cosas se están complicando seriamente.
Esta decisión de movilización, anunciada por el líder Putin, influyó tanto en Rusia que comenzó a pasar un día sin incidentes en Rusia, el lugar de nacimiento de Vladimir Putin. Las acciones contra la movilización, que se extendieron a San Petersburgo, también constaron pérdidas graves. En las últimas semanas, 54 oficinas de alistamiento militar rusas en San Petersburgo y otras ciudades rusas han sido incendiadas en las horas más oscuras de la noche. Las acciones incendiarias, realizadas simultáneamente, continuaron durante días en Rusia. Aparte de las oficinas de alistamiento militar rusas, muchos edificios gubernamentales no pudieron evitar rendirse ante los incendios. Los eventos de incendios en Rusia, que hicieron mucho ruido, dejaron a la administración del Kremlin bastante indefensa. La administración del Kremlin, que no pudo reducir la tensión de la población local rusa, trató de encubrir los incendios que tuvieron lugar en Rusia y se produjeron simultáneamente a la medianoche. Esta política de fuga, a la que también recurrió el líder ruso, ya no funciona en Rusia. Al contrario, pone más nervioso a los ciudadanos rusos. A raíz de estos hechos ocurridos en Rusia, la administración rusa y el líder Putin decidieron tomar medidas para evitar los disturbios. Vladimir Putin inició medidas preventivas principalmente desde los medios rusos. Los medios rusos, que han continuado con el belicismo de Putin desde el comienzo de la guerra entre Ucrania y Rusia, también están en la palma de la mano de Vladimir Putin. Vladimir Putin, que impuso serias restricciones a los medios a causa de la guerra, acabó con todo el libre albedrío de los medios rusos. Moscú emitió nuevas directivas a los medios de comunicación a finales de septiembre, después de que Rusia anunciara una movilización militar parcial para apoyar a sus tropas en Ucrania. Entre las directivas dadas a los medios rusos por orden de Putin, hay muchas reglas notables. Bajo las órdenes de Putin, los medios de comunicación rusos solo utilizarán datos e información de los órganos ejecutivos federales y regionales cuando informen sobre los esfuerzos de movilización. A partir de esta información, no se incluirá ninguna expresión estadística, solo se utilizará el término operación militar rusa para describir la guerra en curso en Ucrania. La palabra guerra no aparecerá en los medios de comunicación rusos, y también las organizaciones de medios rusas que no cumplan con todas estas reglas serán multadas con $82,000. El personal de los medios de comunicación rusos que infrinja las normas por segunda vez será condenado a 15 años de prisión. Así de libres son los medios de comunicación en Rusia. Si está al tanto, el sistema totalitario sistemático implementado por el líder ruso Vladimir Putin ha logrado intimidar no solo a la población local de Rusia, sino también a las organizaciones de medios en Rusia. El gobierno de miedo establecido por el líder ruso, que ha estado en marcha desde el 24 de febrero, todavía está en el poder en la guerra entre Ucrania y Rusia, aunque actualmente no tiene éxito. El líder ruso no solo impuso restricciones a los medios de comunicación, Putin continuó transmitiendo su política de chantaje contra Europa a través de los canales de medios rusos. Las políticas de hipocresía de Putin, que comenzaron con los problemas del oleoducto Nord Stream 1 y 2, se presentaron en los medios rusos como quería Vladimir Putin. De esta manera, el líder ruso, tratando de tener la oportunidad de cambiar el curso de la guerra, logró destruir su reputación en la arena política mundial. Gracias por ver.